la forma en la que usted se ha revelado en su palabra. También ha llegado el momento, bendito Señor, de continuar en su palabra y que ésta sea expuesta fielmente para que la iglesia, su bendita iglesia, la que usted ha redimido, podamos adorarle, continuar adorándole de la forma en la que usted lo ha establecido. Le pedimos el entendimiento, la sabiduría. Le pedimos, Señor, la fortaleza y la valentía para poder aplicar en nuestras vidas su palabra. Gracias, Señor. Amén. Buenos días, amados hermanos. Una vez más, buenos días. Vamos a continuar en la carta a los Colosenses. Hoy vamos a ver Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 8 al versículo número 23. Colosenses capítulo 2, del versículo 8 al versículo 23, nos hablan acerca de la plenitud de vida en Cristo, en nuestro bendito Señor. Una parte muy importante también que veremos el día de hoy aquí en Colosenses, la plenitud de vida en Cristo. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie los prive de vuestro premio,
afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amados hermanos, el ser humano es naturalmente religioso. Busca adorar a algo, busca adorar a alguien. Tristemente, habiendo conocido a Dios, no le glorificó a Dios, ni le dio gracias, sino que se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hizo necio y cambió la gloria de Dios incorruptible para adorar, dar culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Así es que el hombre usa filosofías y huecas sutilezas para crear religiones falsas que van en contra de nuestro Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos está advirtiendo: no se dejen engañar por los falsos maestros, por las falsas doctrinas, por las herejías que encubiertamente tratan de infiltrarse dentro de la iglesia. Recordemos, amados hermanos, que en la primer predicación de esta serie a los Colosenses, a la carta de los Colosenses, mencionamos que habían 4 herejías que estaban tratando de infiltrarse dentro de la iglesia. Número 1, el gnosticismo. Número 2, el legalismo judaizante. Número 3, también vimos el paganismo, el misticismo
Y también vimos, si no mal recuerdo, ese tipo de asceticismo riguroso. Por eso el apóstol Pablo, amados hermanos, continúa advirtiendo a los hermanos que tengan cuidado de estas herejías que les acabo de mencionar. Y todos estos versículos que hemos leído giran alrededor de una gran verdad que ahora el apóstol Pablo nos está mencionando. Y esa gran verdad que es tan importante que la iglesia sepa, que es tan importante que la iglesia crea, es la doctrina de que estamos completos en Cristo. Lo vemos en el versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Debido al que el gnosticismo enseñaba y continúa enseñando hoy en día que Jesucristo emana de Dios, llegaban a la conclusión de negar la total humanidad de Cristo. Y creían que existía una verdad oculta, un conocimiento oculto y secreto, que está por encima de la palabra de Dios, que está por encima de las Escrituras. Y que ese conocimiento oculto y secreto es necesario para alcanzar la salvación. Por otro lado, los judíos legalistas trataban de judaizar también a la iglesia. Mencionaban que está bien, han venido a Cristo, pero les hace falta cumplir con la ley judía, con las ceremonias judías, como el circuncidarse, para alcanzar la salvación. También estaban los místicos, los paganos, que enseñaban el misticismo, que por medio de experiencias místicas, que por medio de darle culto a los ángeles, se alcanzaba la salvación. Y por último, tenemos también que en esos tiempos, aún desde esos tiempos, los ascéticos o el asceticismo imponía un trato riguroso al cuerpo. Y por medio de ese trato riguroso de alejarse de la sociedad, de no comer esto, de no beber aquello, de esa forma podían acercarse y alcanzar la salvación. Tristemente, estas herejías aún se continúan enseñando de alguna u otra forma
porque para eso sí son buenos los falsos maestros, de que encubiertamente tratan de introducir estas herejías en la iglesia. Y tristemente de ahí surgen multitud de religiones que son falsas. Por ejemplo, el catolicismo romano es un total sincretismo de estas herejías. Y vemos que ellos niegan la salvación por gracia, como nuestro Señor lo ha dicho en las Escrituras. Ellos creen que para alcanzar la salvación se necesita cumplir con los sacramentos y con un montón de requisitos sincretistas. Entonces, amados hermanos, Pablo deja claro al decir: amados hermanos, amada iglesia, están completos en Cristo. Los falsos maestros que tienen éxito en hacer que las personas crean mentiras, les roban la verdad, hermanos. Les roban la salvación y la bendición de Dios. Por eso el apóstol Pablo está advirtiendo y nos está diciendo a la iglesia: miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Debido a que el ser humano está caído, su filosofía va a estar caída. Es importante subrayar aquí, amados hermanos, que el apóstol Pablo no está prohibiendo echar mano de la filosofía, sino de la filosofía y las huecas sutilezas que no son según Cristo. Eso es lo que está diciendo. En nuestro quehacer teológico, como hombres que estudiamos la palabra de Dios, echamos mano de la filosofía. Pero una filosofía cristiana, una filosofía que se subordina a la palabra de Dios. Una filosofía conforme a una cosmovisión bíblica. Y es en nuestro quehacer teológico en donde a través de la historia hemos encontrado importantes confesiones de fe, las cuales hacen bien, hermanos, en estudiar. Pero aquí el apóstol Pablo está mencionando que el ser humano no tiene en cuenta a Dios en sus pensamientos. No tiene en cuenta al Señor para adorarle.
A través de la historia hemos visto que aún el ser humano ha llamado a la filosofía como la madre de todas las ciencias. Pero la filosofía no está por encima de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios, nos asegura que la iglesia está completa en Cristo. No necesitamos añadir estas prácticas que provienen de una filosofía y huecas sutilezas que no vienen según el Señor. No necesitamos estas prácticas e ideas para alcanzar la salvación. Ni tampoco necesitamos añadir estas prácticas para alcanzar el favor de Dios. Amados hermanos, estamos completos en Cristo. El hombre es completamente o naturalmente religioso. La religión, amados hermanos, es la respuesta del hombre hacia el llamado de Dios. Por eso la religión verdadera es aquella respuesta que es conforme a las Escrituras. Y esta respuesta correcta al llamado de Dios inicia cuando conocemos a Cristo, cuando Él nos salva. Esta es la vida eterna, cuando le conocemos a Él. Y es cuando le conocemos a Él, cuando también nos conocemos realmente a nosotros. Porque es necesario conocer a Dios para que el hombre se pueda conocer a sí mismo. Y es necesario que el hombre se conozca a sí mismo para que pueda conocer a Dios. Y esto es en el momento de nuestra salvación. Cuando reconocemos que no podemos alcanzar el favor de Dios por medio de nuestras ideas y pensamientos y religiones falsas, sino que cuando venimos a Cristo, somos curados, totalmente curados, espiritualmente hablando. Eso es lo que está diciendo Pablo. Están completos en Cristo. Cristo nos dio un nuevo interior, hermanos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y pertenecen a la piedad, las recibimos en Cristo. De su bendita plenitud tomamos todos. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan
dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Cuando venimos a Cristo, hemos tomado de su plenitud. Por eso estamos completos en Él. No necesitamos los pensamientos de los hombres para la salvación. Los pensamientos y las huecas sutilezas que no son según Cristo. Es por eso también que el apóstol Pablo les dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque esa corriente gnóstica les estaba queriendo inculcar a los cristianos que Cristo emanaba de Dios. Y como les dije hace unos momentos, eso los llevaba a negar la total humanidad de Cristo. Y negar eso es negar el Evangelio. Es negar ese punto cardinal o un punto cardinal en la salvación. Gálatas capítulo 6, versículo 15 también menciona: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Así que para los judaizantes que trataban de decirle a los cristianos que tenían que circuncidarse como el pueblo judío lo hacía para así estar completos y alcanzar la salvación, se les tenía que señalar como herejes, como mentirosos. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 menciona: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Estamos completos en Cristo. ¿Qué significa eso? Estar completo en Cristo significa que nos ha dado una salvación completa. Eso es lo que está mencionando Pablo en estos versículos 11 y 12 que hemos leído. En él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amados hermanos, es Cristo la piedra angular del Evangelio. Y todo el que cree en Él tiene vida eterna, ha alcanzado la salvación, le es dada la salvación completa, le es dado una naturaleza nueva.
ha sido capacitado por el Espíritu Santo para adorar a Dios y le ha sido dada todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ahora el cristiano es hijo de Dios y Dios es su Padre. Y Dios como su Padre, nuestro Señor Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los cristianos reconocemos la palabra de Dios desde su interior. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La iglesia reconoce la palabra de Dios. La iglesia reconoce la inspiración de las Escrituras, reconoce la inerrancia de las Escrituras, reconoce la coherencia de las Escrituras, reconoce la suficiencia de las Escrituras. Reconoce que Pablo hablaba de parte de Dios. Reconocemos que la verdad absoluta se encuentra en las Escrituras, en la Biblia. Porque hemos creído en el Evangelio. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Él resucitó. Estamos completos en Él. Porque la salvación no depende de nuestras obras, sino de la obra maravillosa que ha hecho Cristo. No podemos añadir obras a nuestra salvación, como el catolicismo romano lo dice. Porque entonces tendríamos que decir que la obra de Cristo no fue completa. Pero estamos completos en Cristo. Y Él nos ha dado una nueva naturaleza. Así es que no debemos confundir, amados hermanos, porque ciertamente la salvación, el estar completos en Cristo, es obra de nuestro Señor en nuestras vidas. Pero el crecer en santidad es también responsabilidad nuestra. Porque aunque se nos ha sido dada una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza va en contra de la vieja naturaleza que aún está en nosotros. Porque aún tenemos este cuerpo de carne, el cual lucha contra la nueva naturaleza. Y hallado esto, también mencionaba el apóstol Pablo allá en Romanos, que hay dos leyes que se oponen a sí mismas dentro de mí. La ley del pecado, que va en contra de la nueva naturaleza. Porque lo que quiero hacer no lo hago, sino que hago lo que no quiero hacer. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí.
El apóstol Pablo se está refiriendo a que esta nueva naturaleza que tenemos completos en Cristo no desea pecar, no hace pecado, no busca el pecado, sino esa vieja naturaleza adámica. Y ese es el proceso de santificación. Deshacer las obras de la carne que batallan en nosotros, hermanos. Así es que hemos visto que estamos completos en Cristo y ahora, amados hermanos, tenemos una nueva naturaleza. Es por eso que debemos pedir al Señor que nos fortalezca. Porque aún como cristianos, amados hermanos, esa vieja naturaleza puede influir para tener un quehacer teológico incorrecto. Es por eso que hemos visto que aún grandes hombres de Dios, hombres piadosos, eruditos de la palabra, pueden llegar a malinterpretar las Escrituras. Pero el problema no está en que las Escrituras tengan errores o sean incoherentes, sino el problema está en que esa vieja naturaleza que está en el creyente puede usar lentes para interpretar las Escrituras. Y por eso se crean filosofías aún dentro del cristianismo que parecen ser cristianas, pero con un enfoque, con una cosmovisión no bíblica. Enseñaba a nuestro hermano David en la clase dominical que a través de la historia, ¿verdad?, se ha levantado dentro de la iglesia hombres que enseñan, por ejemplo, el dualismo, que tienen una cosmovisión apartada de la palabra de Dios. Pero esa es la lucha, hermanos. Y debemos saber, amados hermanos, que debemos tener cuidado con creer todo lo que nos enseñan. El apóstol Pablo está advirtiendo: miren que nadie los engañe. Y ese mirar, que nadie nos engañe, tiene por implícito, amado hermano, el mandamiento de escudriñar las Escrituras. No es deber nada más del pastor, no es deber nada más del hermano David y del hermano Cristian, es deber de toda la iglesia. Estamos completos en Cristo porque nos ha dado el perdón completo. Eso significa estar completos en Cristo. Estamos completos en Cristo porque nos ha dado la salvación completa. Número 2, estamos completos en Cristo porque nos ha dado el perdón completo.
En el momento que venimos a Cristo, Él perdona todos nuestros pecados. Como les dije hace un momento, nos sana totalmente y completamente espiritualmente hablando. Por eso el apóstol Pablo menciona. Continuamos en los versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿qué dice? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, hermanos, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tenemos el perdón completo de nuestros pecados, amados hermanos. Todos nuestros pecados pasados, todos nuestros pecados presentes y todos nuestros pecados futuros han sido perdonados por Cristo en el momento en el que hemos creído en Él, en el momento en el que hemos depositado nuestra fe en Cristo. Amados hermanos, entonces, estamos completos en Cristo porque nos ha dado la salvación completa. Estamos completos en Cristo porque nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y número 3, estamos completos en Cristo porque tenemos asegurada la victoria en Cristo. Tenemos asegurada en Cristo. Eso es lo que menciona en el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tenemos la victoria en Cristo. El cristiano, amado hermano, tiene el triunfo asegurado. Y todo eso es lo que nos revela el libro de Apocalipsis. Apocalipsis nos habla del triunfo, de la victoria de Cristo. Primera de Corintios 15, 57 también dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 37 menciona: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Filipenses capítulo 4 versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tenemos la cosmovisión de que Él ha creado todas las cosas. Porque tenemos la cosmovisión de que el ser humano ha caído en pecado y corrupción desde Adán y Eva. Porque tenemos la cosmovisión de que Cristo ha venido a redimir la creación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque tenemos la cosmovisión de que Él consumará en victoria
cuando Él regrese. Por eso entendemos que cuando Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amado hermano, no se está refiriendo a que tú puedes, ese texto no se está refiriendo a que tú puedes lograr tener riquezas, porque es la voluntad de Cristo que tengas riquezas. Eso pertenecería a una cosmovisión falsa, a una doctrina falsa de la prosperidad. Falsa. Pero cuando Filipenses capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos está diciendo que tenemos la victoria en Cristo. Estamos completos en Cristo y podemos vencer el pecado en Cristo. Él nos ha dado la salvación, nos ha dado el perdón y nos ha dado la victoria completa en Cristo. Así es que, amados hermanos, es una herejía mencionar, es una herejía decir que necesito darle un trato riguroso a mi cuerpo para alcanzar el favor de Dios. Es una herejía mencionar que necesito judaizarme para alcanzar el favor de Dios. No, amados hermanos. No. Porque no es israelita aquel que nace en la nación de Israel, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 9, sino es israelita el que deposita su fe en Cristo Jesús. Así es que todos aquellos que tienen la cosmovisión dispensacionalista clásica o dispensacionalista, como le quieran llamar, no están interpretando correctamente las Escrituras. Tampoco es por medio del misticismo que alcanzamos el favor de Dios, amados hermanos. Como los pentecosteses tratan de, o lo enseñan claramente. Creen que el bautismo del Espíritu Santo es de una manera subsecuente a la salvación. Y es hasta la segunda unción, es hasta el bautismo del Espíritu Santo, dicen ellos, que ya alcanzas el estar completo en Cristo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Miren que nadie los engañe, porque ya están completos en Cristo. No es por medio de una experiencia mística, sino es en el momento en el que creemos en Él. Por eso el apóstol Juan también menciona que los cristianos, todos los cristianos, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Así es.
¿Sí? Por ejemplo, el ladrón en la cruz. En el momento en el que creyó, en el momento en el que depositó su fe en Cristo, que eso es lo que demostró, pasó a pertenecer a Cristo. Eso es ser bautizado en el Espíritu Santo. Pasas a pertenecer a Dios. Moverlo de un lugar a otro, de muerte a vida. De estar condenado a ser llamado hijo de Dios. De la perdición y una vida sin sentido a adorar a Dios y gozar para siempre de Él. Entonces, no es el gnosticismo una respuesta correcta al llamado de Dios. No es el judaísmo legalista. No es el asceticismo, pero tampoco el misticismo pagano que también enseñaba el adorar a los ángeles. Así es que, bendito es el Señor, quien nos da la victoria. Amén. Oramos. Bendito Señor, gracias porque su palabra es muy clara, buen Dios. Gracias porque estamos completos en Cristo y nos gozamos en Él. Bendito es usted, Señor. Amén.